Un saludo a las personas que esta noche nos acompañan en el programa La Otra Cara de la Moneda con Citrahut. Le acompaña Noily Ruiz. Y para dirigir el programa de hoy también tengo al secretario general de Citrahut, Jorge Cartín. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Noily. Muy buenas noches a todas las personas trabajadoras del Poder Judicial y también personas jubiladas y personas costarricenses en general que miércoles a miércoles nos siguen por nuestras redes sociales y nuestras plataformas en este programa. Y hoy tenemos un tema muy interesante, analizado desde otra óptica, la seguridad ciudadana, como lo hemos venido abordando en estas últimas semanas. Y tenemos un invitado muy especial, una persona muy estudiosa, una persona que es investigadora y docente. Recientemente se acogió a la jubilación, pero eso, la experiencia que el señor tiene y el trabajo que sigue realizando en temas de relevancia nacional, siguen estando vigentes, por supuesto. Entonces, sin más, Noeli, la dejo para que presente a nuestro invitado el día de hoy. Y es que para Citrahut es importante tocar un tema que influye en muchos aspectos y es la alta tasa de homicidios que se están dando en el país y que es el año con más homicidios. Como dice Jorge, para tratar este tema tenemos al sociólogo José Carlos Chinchilla Soto, que es investigador de la Universidad Nacional y que hace poco se jubiló. Buenas noches, don José. Un gusto estar con ustedes. Realmente es un honor compartir con esta comunidad de trabajadoras, personas del Poder Judicial y de la ciudadanía costarricense que miércoles a miércoles les interesa ver la otra cara de la moneda. Y en eso, pues le agradezco a Citrahut que me hayan invitado a conversar con ustedes. Muchas gracias, don José. Y es que este es un tema muy importante que ya lo vimos desde un punto de vista criminológico y ahora lo vamos a ver desde un punto de vista social. Don José, ¿cómo interviene la sociología en esto de la tasa alta de homicidios o de la seguridad ciudadana? Bueno, digámoslo de esta forma, me interesaría plantear una perspectiva sociológica de factores que pueden estar incidiendo de alguna manera en lo que estamos viviendo. Desdichadamente, esta sociedad que ahora tiene eh, en perspectiva tasas de criminalidad sumamente altas, en el pasado estábamos por debajo de 10 y de 8. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta sociedad costarricense? Porque al fin y al cabo, estos fenómenos son fenómenos de orden social. Puede que tengan una variable vinculada a aspectos económicos, de lavado, de narcotráfico, pero en el sustrato básico está la vida social. ¿Qué es lo que ha cambiado en Costa Rica? ¿Qué es lo que es diferente ahora que antes no teníamos y que de alguna manera puede estar incidiendo en este cambio radical del número de crímenes, asesinatos y delincuencia en general que tenemos y sobre todo de las formas de organización del sector criminal? El primer elemento es que esta es una sociedad eh, que se está fracturando. ¿Qué quiere decir que una sociedad se está fracturando? Eh, Cuando nosotros pensamos en las placas tectónicas, ¿verdad? Vemos cómo efectivamente la Tierra tiene placas tectónicas que en algún momento chocan entre sí y abren, digámoslo así, grandes sismos que provocan catástrofes terribles. Para eso tiene que haber un vacío y ese vacío lo van a llenar el movimiento de las placas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la sociedad costarricense? Hemos ido creando una desigualdad social tremenda. Es decir, aquella sociedad donde compartían los que tenían algo, los que tenían mucho, y los que tenían un poco, ha ido desapareciendo. Digamos, antes nos encontrábamos en la escuela, nos encontrábamos en el colegio, convivíamos en los barrios, los que tenían mucho y los que tenían poco, pero hoy en día eso ha venido cambiando sustancialmente. Si bien es cierto, la nueva república, la revolución del 48, las grandes luchas de 1949 para mantener, 48-49, para mantener y ampliar las garantías sociales, nos permitió el desarrollo de una sociedad equilibrada. Hoy en día vemos que esta es una sociedad distanciada. Vemos barrios en los cuales viven la gente que tiene muchos recursos y otros barrios donde viven la gente que tiene muy pocos recursos. Ya hasta podemos zonificar
con un grado de precisión alto dónde se encuentran los que tienen y los que no tienen. Y esta diferencia aparentemente tópica de lugar, que podría ser insignificante, viene acompañada de otros elementos. Resulta que estos que viven en asentamientos humanos, donde hay grandes restricciones, son sectores que están perdiendo la credibilidad en el sistema en su totalidad. Y es que lo van perdiendo porque cada vez tienen menos derechos reales. No los derechos de ir a votar, que esos derechos no se han perdido, los derechos ciudadanos, pero sí los otros derechos de la ciudadanía a tener garantías en cuanto a salud, educación, vivienda y seguridad. Hoy en día podemos ver en los periódicos, el Semanario Universidad acaba de sacar un artículo muy interesante, donde dice que hay barrios donde se está generando extorsión para la gente que transita por esos barrios, que antes se centraba en la capital y Alajuela y ahora es en todo el país. Bueno, creo que efectivamente estos distanciamientos, estas separaciones que estamos viendo en la sociedad, crean un clima y una atmósfera adecuada para que la variable externa, que yo le llamo el tráfico de drogas, por ejemplo, junto con una variable interna que también subyace, que es la corrupción, la indolencia, la despreocupación de la clase gobernante por resolver los problemas sustanciales de la gente, van creando condiciones para que hoy tengamos esta situación tan crítica. Porque una sociedad que tiene resueltos los problemas básicos de trabajo, de educación, de vivienda, de salud, de recreación, es una sociedad más difícil de permear, más difícil que los hijos de esa sociedad puedan ser captados por el crimen organizado. Mientras que, por ejemplo, en otras sociedades, lo he visto y lo he palpado en Guatemala, Honduras, El Salvador, es muy fácil captar a los hijos que dejan la gente que tiene que emigrar hacia los Estados Unidos, ¿verdad? A los hijos que no pueden ser bien educados, a cuando la gente no tiene condiciones básicas para tenerlo. Es muy fácil cooptar a esta gente. Bueno, en el caso de Costa Rica, lo que estamos viendo ahora es precisamente ese deterioro, ese gran distanciamiento social, esa gran desigualdad social que hemos venido acrecentando día a día, va creando esa condición para que efectivamente pueda darse un fenómeno de cooptación de los jóvenes para que sean sicarios, de los niños y niñas para que sean parte de los grupos criminales de alguna forma. Y por supuesto que estamos hablando de grupos muy pequeños, pero que no por ser pequeños ni poco numerosos deja de ser importante para un país. Es decir, éticamente, nosotros no podemos decir en una democracia que se maten entre ellos, entre los delincuentes. Éticamente eso es inaceptable. Como también es inaceptable el decir, bueno, entonces estos niños que sus papás no lograron condiciones económicas, pues son y deben de pagar lo que sus padres no pudieron hacer. Como si los padres y madres no hubieran podido hacer por una decisión personal, cuando hay una serie de determinaciones sociales, económicas, culturales, que terminan determinando, que terminan efectivamente condicionando las pocas oportunidades de estos grupos sociales. Y con esto, para cerrar una primera idea, quiero dejar muy claro que ciertamente el tema de la pobreza es un tema grave, pero más grave que el tema de la pobreza es cuando las sociedades deciden de que no es, que es parte de la realidad el que exista gente sin oportunidades, ¿verdad? Y esto es lo más grave. Es decir, cuando nosotros nos acostumbramos a que haya gente que come una vez al día, que haya gente que no tiene acceso a la salud de manera adecuada, de que hay gente que tiene que dejar sus hijos en la calle, entre comillas, eso es terrible, ¿verdad? Entonces, tengamos claro que la variable central acá es la desigualdad social y la incapacidad que hemos tenido como estados para contener esa desigualdad a fin de que no se crean condiciones para lo que está ocurriendo de manera emergente, porque todavía estamos en el inicio del proceso. Cuando digo el inicio del proceso, es que nos pongamos vivos, todas las personas, en exigir, digamos, lo que es básico en una sociedad y es
un orden responsable, un orden que no se trata solo de tener una policía armada, sino también de tener educación, salud, vivienda, transporte. Y es que esta idea tan amplia que nos acaba de decir don José da para otras preguntas que ahorita vamos a tratar, como el tema de esto, de armar las policías, pero eso es como para retener, pero como dice don José, ver el punto del problema, qué es lo que está sucediendo. Don José, ya esto se prevenía, digamos, se podía ver que ya iba a pasar esto en Costa Rica, la alta tasa de homicidios. Bien, eh, yo diría que sí era previsible, porque en otras sociedades, digamos, que se ha dado este fenómeno mm, de deterioro social, de incremento del poder de los grupos narcotraficantes, de las vinculaciones que se dan con grupos locales, de la emergencia de un comercio local como resultado del pago del narcotráfico, ha ocurrido en otras sociedades. Y también era predecible en el sentido que hemos visto, por ejemplo, en los casos de las maras, que tiene otra dinámica, pero en el fondo es igual, en el sentido de grupos organizados criminales, que la violencia es una espiral ascendente. Es decir, cuando empieza a generalizarse el pago del trasiego de drogas con la droga misma, hay una competencia territorial conforme haya más individuos involucrados en el proceso. Y la cuestión territorial efectivamente genera conflictos, roces y una alta criminalidad. Adicionalmente a esto, tenemos otros fenómenos que terminan siendo homicidios, producto del resto de la vida social, qué sé yo, las pasiones, por ejemplo, las mismas tensiones sociales que se van generando cuando la gente no puede realizar todas sus expectativas, genera un clima de violencia. Es decir, el clima de violencia ha venido de manera ascendente, ¿verdad? En nuestro país, es una espiral ascendente que no la hemos podido controlar y más bien la terminamos estimulando. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, en los medios mediáticos, eh, vemos que en la televisión, en el cine, la violencia es interminable. Desde niños y niñas nos enseñan en las películas que los buenos son muy violentos, que no solo la violencia es de los malos, entre comillas, sino también de los buenos. Y entonces vamos tergiversando la realidad. Es decir, nos enseñan que para lograr las cosas debemos en esta hiperindividualidad pasar sobre cualquier otro y en cualquier condición. Y luego, hablando sociológicamente, y esto es bien interesante, esta es una sociedad que crea grandes expectativas en la gente, digamos, grandes necesidades en la gente. Pero el problema es que creadas las expectativas y creadas las necesidades de vivir bien, de tener muchos bienes, de ser un gran consumidor o una gran consumidora, no nos dan los medios para lograrlo. En otras sociedades, qué sé yo, las expectativas son altísimas, pero hay medios, hay trabajo, digamos, hay forma de obtener por la vía aceptada socialmente, por las reglas del trato ordinario y legal, llegar, digamos, a obtener los bienes. En sociedades como las nuestras, hay grupos que están excluidos. Yo en mis clases ponía un ejemplo muy sencillo. Viene un niño caminando, pequeño, con su gorrita, ¿verdad? Y viene un grupo de niños también, un poquito de 1 año, 2 años más que este, ¿verdad? Que quieren tener una gorra. Resulta que el chiquito que viene solo ve a los otros tres que vienen caminando, hace un movimiento con la mano, se le cae la gorra, uno de ellos llega a juntársela y el huila que se le cayó la gorra sale corriendo porque cree que se la van a quitar. Estos niños van a aprender que para tener gorra los otros tres, ahora pueden tratar de quitarle al niño de la gorra, el que tiene gorra, su gorra. Es decir, aprenden que un medio para obtener la gorra, la gorra, ¿ves? La gorra, no sé, las tenis, el reloj, la patineta, lo que sea. Es decir, hay una expectativa y de pronto la expectativa no la puede resolver su familia, no la puede resolver él por los medios legales y aprende formas alternativas.
Esto va creando una cultura de violencia en algunos sectores que están muy marginados, o sea, y que encuentran en la ruta alterna a lo legal y al orden, una vía de adquisición de lo que la sociedad le dice que tienen que tener. Don José, este fenómeno de aumento de la criminalidad, si bien es cierto, en el último año es donde hemos tenido este boom, donde las alertas se dispararon, hemos visto que a través de los años no es algo que ha sido, bueno, quitando los años de la pandemia, que hubo una baja en los homicidios, pero la tendencia viene desde años atrás. O sea, no es extraño para nuestro país ver que año con año hay un aumento en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué considera usted, o si lo ha pensado, o si lo ha analizado, por qué llegamos hasta este punto y no se previó, no se vio ese punto de inflexión que estábamos viviendo como sociedad? Y hasta que no vemos números absolutos arriba, qué sé yo, de 600, 700, que es donde están las alertas, no se vio eso y no se atendió el problema en su momento. O sea, en qué estaba pasando en nuestro país que nosotros dejamos de ver una situación y la ignoramos y pusimos nuestra atención quizás en otras cosas? Vean, lamentablemente, bueno, nosotros vivimos en un mundo globalizado y nos permea mucho los valores externos también. Yo creo que ciertamente somos la sociedad del consumo, pero también hemos entrado en la sociedad del desecho. Y esto es dramático, esto que voy a decir es dramático. ¿Por qué? Porque la sociedad del consumo, del hiperconsumo, bueno, entendemos, adquirir, 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 la felicidad la encontramos en el objeto y no en la vida plena, ¿verdad? Eso es un problema que tenemos. Pero si a esto le agregamos la sociedad del desecho, es decir, el refresco, la botella de refresco la botamos, la ropa la botamos, los zapatos lo botamos, y terminamos también botando al otro ser humano, ¿verdad? Estamos en capacidad de entender de que es desechable todo, inclusive el ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando esta sociedad empieza a ver el incremento de la criminalidad y se asocia, digamos, a problemas entre pandillas, esos grupos son parte dentro de la ideología del desecho, ¿verdad? Parte de lo excretable. Es decir, eso no es parte de nuestra sociedad, eso es como de otro mundo. Además, lo asociamos a la influencia de los grupos extranjeros, los grupos mexicanos, los grupos colombianos, los grupos haitianos, ahora los hondureños, ¿verdad? Y así vamos, hemos tratado de plantear como que eso es un problema que se nos cayó aquí de manera extraña y ajena a nuestra cultura. Y no le damos importancia. Es decir, porque al fin y al cabo, como decía, eh, reproduciendo las palabras de un señor en una cafetería del presidente, eso es entre ellos, que la gente buena no le pasa nada, ¿verdad? Y no es cierto. Hemos visto cómo el daño colateral ha venido creciendo significativamente. Los datos que el mismo Poder Judicial brinda ve un crecimiento exponencial realmente de los daños colaterales. Pero, y que está apuntando simplemente daños colaterales, no, no simplemente, sino focalizándolo en lo que es homicidios, pero los daños colaterales son muchísimo más grandes por la inseguridad que se genera, por el miedo que se genera, por la afectación que tiene a la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Hay gente que vive en lugares donde todas las noches disparan. En días recientes vimos cuando pasó esta tragedia que mataron a un oficial de la Jota, cosa que reprochamos absolutamente y vieron a su compañero. Se veía, y eso lo comentamos el otro día en un programa que compartimos con Jorge Cartín en Sin Rodeos, una persona que viene pasando, ve cuando los otros apuntan, oyen cuando dispara y sigue caminando con una, no diría que tranquilidad, sino con una normalidad. ¿Qué? Porque hemos empezado a pensar que esto es parte de la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, juntamos la sociedad del derecho con una cotidianidad en la cual vemos la violencia, con la indiferencia, y entonces no hubo una política de resistencia oportuna y clara a este fenómeno. Pero además, digamos, esto puede obedecerse, digamos, o puede obedecer
a estos factores que he dicho yo culturales, en el caso de la gente, pero en el caso de las estructuras estatales, a mí me parece que puede ser también hasta algo que resulta fruto de la incompetencia. En algunos casos podría haber elementos hasta de corrupción eh, o de intereses de otro tipo que no podemos tener claridad ni certeza porque son muy oscuros. Entonces, yo diría que el país no logró percibir, el país como fuerza política, la ciudadanía no logró percibir el daño que se estaba generando. Este fraccionamiento de la sociedad hacía que muchos de los casos se daban en Limón, por ejemplo, tiempo atrás. Y Limón, digamos, históricamente, ha sido culturalmente marginado. Es decir, Limón es Limón en la cultura general, en la representación social. Hoy en día, muchos reconocemos efectivamente que lo que ocurrió en Limón vino subiendo al Surquí. Se empezaron a ver cadáveres en el Surquí y luego empezaron a bajar del Surquí al resto de la sociedad costarricense. San José, perdón. Esto lo digo no porque yo piense así, sino porque creo que está en la representación social general. Bueno, hoy en día ya no encontramos los cadáveres de estos asesinatos entre rencillas de los grupos que están metidos en el narcotráfico y el crimen organizado, sino que se ven en las distintas comunidades cercanas a la que estamos y cada vez es más. Ahora es frente a una escuela, en un centro comercial, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos ha hecho volver a mirar con preocupación el problema, porque ahora sí nos atañe a nosotros. Es decir, hasta ahora nos atañe a nosotros. Antes era de los otros. Y como lo decía anteriormente, en esta sociedad tan hiperindividualista, los otros se interesan poco. Estamos entonces, ahora sí, pensando que esos otros podemos ser nosotros, nosotras, y se empieza a pensar diferente. Don José, ¿cuánto tiempo tenemos como sociedad fraccionada? ¿De cuándo nos venimos fraccionando? ¿Y en qué escenario estamos? ¿Esto va a seguir a la alza si no se toman medidas importantes? Sí, bueno, digamos, según mi opinión y mi percepción, hay dos hechos interesantes, muy brevemente voy a señalarlos. Nosotros teníamos un modelo de Estado conciliador bajo un modelo de desarrollo de industrialización hacia adentro, hacia Centroamérica y hacia Costa Rica. Luego viene una crisis económica muy fuerte en los años 80, 82, en tiempo del expresidente Rodrigo Carazo, que deteriora significativamente la calidad de vida y que empieza a generar un modelo económico alternativo. El modelo que anteriormente estaba planteando un desarrollo hacia adentro, generó capitales nacionales, una agricultura de clase media importante, etcétera, etcétera. Luego de esta crisis del 80-82, donde se evalúa hasta un 600% el dólar, viene un nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico viene impulsado desde externalidades. El Fondo Monetario Internacional, en primer lugar, eh, interviene en Costa Rica. Posteriormente, el Banco Mundial, con los programas de ajuste estructural, y entonces empieza a cambiar un poco la estructura económica y la de la gente. Hay un crecimiento económico, pero el crecimiento económico no beneficia a todos los sectores sociales. Hay un crecimiento impactante en la exportación, se crean estas especies de enclaves o parques industriales que tienen un gran crecimiento, que dichosamente contrata a mucha gente, pero, digamos, es un sector el más dinámico que no paga impuestos, prácticamente, que es un 10% y es el 10% más dinámico de la economía. Y el otro 90%, la economía local, es una economía más lenta, que es la que paga impuestos y que además no ha logrado crear su propia dinámica de crecimiento con redistribución. Esto hace que, digamos, empiece a darse una gran desigualdad en la riqueza del país, en la distribución de la riqueza. Y el Estado, en lugar de servir como un medio para redistribuir la riqueza, más bien lo han tratado de reducir. Pasamos de un Estado maximalista a un Estado minimalista, de un Estado benefactor a un Estado mínimo.
y ustedes lo están viviendo. Entonces, cada vez los recortes presupuestarios son mayores. Y el recorte presupuestario, ¿qué es? Para la gente no es nada, pero en la práctica significa un deterioro del servicio público. Si usted rebaja los salarios de los médicos, de los abogados, jueces, investigadores, etcétera, etcétera, de pronto algunos se pasarán al sector privado, otros se dedicarán a otro tipo de cosas. Entonces, los servicios del Estado empiezan a deteriorarse porque tienen menor cobertura y porque tienen menor calidad. Todavía no hemos llegado al punto dramático de este hecho, pero si se sigue recortando, como se ha venido recortando el presupuesto del Estado, obviamente llegaremos al punto en el cual, qué sé yo, algunas jueces y jueces distinguidos, fiscales distinguidos, investigadores de altísima calidad, y mejor se van al sector privado. O en el caso de los médicos, nosotros si tenemos una operación vamos a la Caja Costarricense de Seguro Social y ahí estará la mejor doctora o el mejor médico para resolver el problema. Pero dentro de unos años, si hay un deterioro de los salarios, si hay una pérdida de la seguridad de una pensión adecuada para el resto de la vida, pues posiblemente eso no va a ser así. Entonces, creo que estos factores nos indican elementos del deterioro de la calidad de vida, como también el deterioro de la educación. Imagínense que hemos pasado casi de un 8% a un 5,6% del PIB. Esto en números no significa nada, pero en la realidad significa un deterioro de la capacidad de dar una oportunidad de mucha calidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan, digamos, adquirir conocimientos que les permitan ser competitivos en el mundo globalizado. Creo que estos factores, cronológicamente, como digo, 1980-82, la crisis económica, luego hacia 1987, los programas de ajuste estructural que tienen una parte muy positiva, que es el incremento de la producción, la exportación, pero que no viene acompañado de una redistribución de la riqueza. Y en los últimos años, vemos ya en en el presente siglo XXI, hemos visto cómo estas ideas neoliberales han ido avanzando significativamente. La gente ha dejado de preocuparse por lo político porque ha habido tanto desencanto como cuando los expresidentes se vieron involucrados en corrupciones evidentes, ¿verdad? Uno de ellos, digamos, penalmente sancionado en todas las instancias y otros, pues no tanto. Quiero decir con esto que eso vino a generar un desencanto. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento del desencanto de la gente sobre el manejo de la política y de lo político. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si la gente se desencanta de la política y de lo político, entonces puede llegar al gobierno cualquier tipo de dirigente, dirigentes sin formación, dirigentes que tienen un desconocimiento del país, dirigentes que tienen y pueden tener otro tipo de interés. Eh, Eso es factible en esta sociedad y en cualquier otra que la gente esté desencantada. Y si a esto le agregamos que el desencanto llega a los partidos políticos que han venido perdiendo legitimidad, que han venido perdiendo protagonismo, pues quedamos como en un vacío que genera una condición de disponibilidad a lo que sea. Podría ser que esta disponibilidad nos lleve a poner en el gobierno a gente de mucha calidad o a poner en el gobierno a gente de poca experiencia, de poca capacidad y de pocos recursos para gobernar. Entonces, estamos en una situación que yo llamaría, estamos frente a un gran riesgo de un gran terremoto social. ¿Verdad? Un gran terremoto social. Cuando le hablaba de las placas tectónicas, yo digo, ahora hay placas sociales que están por chocar, que puede generar un sismo que puede traerse al suelo, qué sé yo. Es indiscutible que el turismo es una variable central en la economía costarricense, pero puede haber turismo cuando hay tanta desigualdad, cuando hay tanta violencia, cuando hay tanta criminalidad. Sin duda a dudas, la inversión extranjera es fundamental para el país, pero podrá seguir habiendo inversión importante si generamos inseguridad jurídica, si generamos inseguridad el transporte de mercancías y de bienes. O sea, véase que el problema es sumamente grave. Yo lo veo muy grave. Creo que la sociedad nuestra
está en una situación de riesgo de un gran terremoto social que nos puede cambiar la vida significativamente a todas las personas, no solo a los que no tienen nada, que ya peor no pueden estar, sino a los que tienen algo, que es la clase media, y los que tienen mucho. Por eso es que es importante entender que el problema este de la criminalidad, de la delincuencia, de los homicidios, es un problema que hay que tratarlo en su especificidad, pero también en su generalidad. Hoy las realidades tenemos que verlas de manera holística, integral, tratando de comprender cuáles son las dimensiones y variables que inciden en esto. De poco serviría armar hasta los dientes a la policía. De poco serviría, digamos, alentar penas todavía más altas, que ya son muy altas en el campo penal, en Costa Rica, si no logramos trabajar en mejorar las condiciones de las personas que hoy en día se sienten excluidas de la sociedad, desechadas por la sociedad. Creo que ese es un elemento que tenemos que valorar y al cual en lo particular llamo la atención. Todavía no se ha venido el gran terremoto, lo que tenemos son sismos. Esto que estamos viendo de la criminalidad y delincuencia es un pequeño sismo que todavía las estructuras, los edificios de nuestra institucionalidad lo pueden soportar, pero de seguir este deterioro, de seguir reduciéndose los presupuestos, difícilmente vamos a poderlo hacerlo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder construir institucionalidad. Nada más aquí para cerrar este pedacito que me llama la atención muchísimo estas últimas palabras que nos está compartiendo, porque los asocio precisamente a dónde están las prioridades, digamos, de los tomadores de decisiones. Voy a mencionar, para que usted lo dimensione, unas cosas que el día de hoy escuché que me dejaron sumamente preocupado y que son acciones que en la cotidianidad vamos viendo y como usted dice, los vamos normalizando y no deberían ser normalizadas. Ministerio de Educación. Ya de todos modos, ya usted mencionó que no se cumple con el mandato constitucional del presupuesto que tiene que ser asignado para educación pública. Pero el Ministerio de Educación Pública hace algunas cosas que uno cree o que uno siente como que ¿qué está pasando? Por ejemplo, hoy estaba escuchando Noticias Colombia que las personas que tienen la discapacidad de no escucha están haciendo un reclamo fuerte al Ministerio de Educación porque el presupuesto asignado para la educación específica de este sector, en la educación formal, con LESCO y demás competencias que se les dan a las personas para que tengan las habilidades para enfrentar el futuro, desaparece. El presupuesto desaparece y el mandato del Ministerio de Educación es que vayan a las aulas con las demás personas, con los demás estudiantes que no tienen esa discapacidad, con maestros, con profesores que no tienen la experticia de cómo educar a este tipo de poblaciones. Entonces, estamos tratando también de generar un desequilibrio en esta población, por ejemplo, ¿verdad? Que no va a tener las mismas capacidades para poder afrontar el proceso educativo que las personas que no tienen la condición que ellos tienen, que no pueden escuchar. Otra cosa interesante, que también es donde uno dice, prioridades, ¿dónde están las prioridades de las personas tomadoras de decisiones? El INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, que ha venido siendo duramente golpeado, igual que las demás instituciones, con el tema presupuestario. Resulta que una buena parte de su presupuesto este año no se le asignó y hoy me doy cuenta por una publicación que se hace en un medio de comunicación que el presupuesto que se le quitó al INA, que iba destinado a formar técnicamente a ciertos grupos, ¿verdad?, poblacionales que no tienen acceso a la educación universitaria, fue utilizado por este gobierno para pagar la merienda o el festín para el día que hizo el discurso, la conferencia de prensa de los 100 días. O sea, le quitamos al INA para financiar una actividad social de promoción del gobierno. Y si vamos a dar ejemplos, podemos tener muchísimos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy amenazó el ministro de Hacienda con la no colocación de eurobonos en este ejercicio que viene,
si se le dan 38.000 millones de colones en presupuesto para las policías en general. Entonces, si tenemos que tomar acciones ahorita y tenemos esta situación política, sabemos que tenemos que tomar acciones para el futuro, que está orientada en esos pilares que usted menciona, que son educación, que son salud, que son acceso a la vivienda, acceso al empleo, ¿verdad? Me das oportunidades de más empleos, no solo más empleos, sino que también bien pagados, ¿verdad? Porque no nada hacemos con salarios mínimos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como sociedad para que estas cosas que estoy mencionando no pasen desapercibidas y nos pongan águilas para que seamos nosotros mismos actores tomadores de decisiones para el futuro, futuras elecciones? Bueno, vienen las elecciones municipales, que esa es otra cosita también. Las elecciones municipales son un riesgo también para la criminalidad, que podemos verlo más adelante. Bueno, en primer lugar, me quedo azorado, asombrado y apesadumbrado cuando usted está diciendo que el MEP va a disminuir la atención de los discapacitados que tienen problemas de audición. Eso me parece que va contra derechos humanos fundamentales, la palabra. Eh, pero en términos prácticos, lo que significa es disminuir las posibilidades y oportunidades que este grupo de hijos e hijas de la patria costarricense van a tener, ¿verdad? Con todas las implicaciones que eso conlleva. Realmente es dramático que desde el Ministerio de Educación Pública puedan estar haciendo una cuestión como la que usted narra. Eso impacta, pero a la vez se explica por la reducción misma del presupuesto. Entonces, pareciera que hemos entrado en el momento en el cual el presupuesto está por encima de la persona. Y es ahí donde vemos desequilibrios inaceptables. Es decir, un buen gobierno debe lograr un equilibrio entre los derechos de las personas y la posibilidad de satisfacer las necesidades de estas personas a través de un presupuesto que brote de una retribución apropiada de quienes más tienen, digamos, al Estado, para que el Estado pueda redistribuir la riqueza. Pero en lugar de cobrar, por ejemplo, a los bancos, las grandes financieras, inclusive, ¿por qué no?, una retribución también por parte de quienes están asentados en las zonas francas en el país para contribuir a mejorar las condiciones generales, prefieren recortar y con ello hipotecan el futuro del país. Si algo nos ha permitido en Costa Rica tener esa capacidad competitiva y esa atracción de capital y tener tal crecimiento económico, es precisamente la educación. La educación que tienen sectores amplios de la sociedad costarricense, que permite a las empresas que vienen de afuera encontrar recursos humanos con calidad suficiente para poder ser partícipes en el mundo globalizado al más alto nivel de competencia. Entonces, ¿lo podemos hacer mejor en educación? Sí, lo podemos hacer mejor. Hay que hacerlo. La educación no es un gasto, es una inversión. Y es una inversión que nos va a permitir, siguiendo el modelo que tenemos, que es muy competitivo porque estamos compitiendo con el resto del mundo, con posibilidades de éxito y de logro. Entonces, eso sería lo primero, ¿verdad? Recuperar la educación como una variable determinante para el crecimiento económico, sí, pero sobre todo para la dignidad humana, para la oportunidad de las personas, para disminuir y reducir las desigualdades. Que las desigualdades, bueno, yo enfaticé las desigualdades económicas, pero tenemos desigualdades de género, tenemos desigualdades con la gente discapacitada, etcétera, etcétera, que hay que compensar, que hay que regular en un país democrático. Ahora, eh, yo creo que efectivamente este gobierno ha sido un gobierno complicado en su comunicación y que ha hecho poco, realmente. En infraestructura, lo que hemos visto ahora es fruto de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Y lo que estamos viendo ahora con el tema del presupuesto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo más creativo para reducir o negociar
la deuda que tenemos. El gran problema de este país es la deuda. Una gran parte del presupuesto se va para pagar la deuda. Yo quiero ver al presidente, que es economista, ¿verdad? Y a su equipo trabajando creativamente, y al ministro de Hacienda, trabajando creativamente para reducir de alguna manera el servicio de la deuda externa, ¿verdad? Esto que están planteando los diputados es una acción de emergencia. Yo no sé si 38.000 millones de colones es lo que se requiere, no lo sé, pero lo que sí sé es que se requiere invertir en seguridad. Ahora, ¿cuánto? No lo sabemos. Pero la otra cosa es, ¿servirá invertir en seguridad cuando hay una falta de planificación de la seguridad? Es decir, Costa Rica no, tan es así que la Contraloría General de la República le pidió al ministro de Gobernación y Justicia, Paz, el que elaborara, digamos, ¿cómo se llama? El Plan Nacional de Seguridad, o sea, el manejo de la seguridad. Y tuvo que darle casi 2 años para que empiece, para que se concrete esto. ¿Qué nos dice eso? Bueno, si la Contraloría interviene para exigir esto, quiere decir que tenemos probablemente muchas intenciones, muchos planes, pero no tenemos un plan articulado de todas las instancias. Recientemente se reunieron el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la OIJ y la Fiscalía. Y el resultado de esa reunión, yo diría que fue un desencanto mayor, porque todos fueron con la esperanza de llegar a algo y por lo que dijeron las personas cuando salieron, uno de ellos, no recuerdo si fue el señor de la EJ o el fiscal general, que ni siquiera para una nueva bicicleta, digamos, les habían dado dinero. Bueno, metafóricamente, lo que nos quiso decir es, no avanzamos en lo básico. Ahora, lo más dramático, y tal vez es lo que quiero señalar, es que aún con esos 38.000 millones, y aún teniendo un plan para atender el problema de la seguridad, si no lo entendemos de una manera integral, fortaleciendo las otras áreas, difícilmente va a ser efectivo. Y termino diciendo esta idea de que a mí me llama mucho la atención el campo de la seguridad, que lo que se enfatiza es controlar la salida de la droga y no tanto controlar la entrada de la droga. Cuando lo que nos genera el gran problema es la entrada de la droga. Aunque la salida de la droga, pues obviamente tenemos un compromiso con los otros países. Pero nos fijamos más en el escáner, ¿verdad?, de salida que en el escáner de entrada, que no hay por lo demás. La policía que estaba en las fronteras la pasamos a hacer otras operaciones importantes, pero que no son las medulares. Y por lo tanto, digamos, lo que genera en uno es un desconcierto. Y agregado a esto, un incremento significativo del tráfico de armas sin control, ¿verdad? Y necesitamos entonces nuevas leyes para controlar las armas o necesitamos nuevos recursos para poder aplicar las leyes. No sé, yo lo veo así. Y que todavía estamos en una condición donde la ciudadanía todavía denuncia, porque la gente todavía cree en la policía, cree en la OJ, en la fiscalía, en el Poder Judicial. La gente denuncia, pero pasará muy poco tiempo cuando la gente ya tenga temor de denunciar porque puede haber infiltración de cualquiera de estos órganos. Entonces, todavía estamos a tiempo, pero hay que hacer un esfuerzo conjunto. La ciudadanía realmente demandando a la clase política acciones concretas, que después de una reunión de los tres poderes salga algo concreto, por lo menos una ruta, una dirección, ¿verdad? Pero hasta el momento es poco lo que se hace. Un saludo a las personas que nos han acompañado en este programa, La Otra Cara de la Moneda con Citrajul, hoy con un tema muy importante, la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la sociología. Hoy, para tratar este tema, nos acompañó el sociólogo don José Carlos Chinchilla Coto, que nos brindó un panorama más amplio de lo que está sucediendo en el país y que por qué se disparó
esta tasa tan alta de homicidios. Le agradecemos a don José la compañía en este programa. Don José, un último mensaje. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía? Me llamó la atención eso, exigirle a los políticos o a las personas que tienen que tomar en cuenta esto, las medidas necesarias. No es posible que de una reunión de los poderes del Estado, como dijeron, no alcanzó ni para una bicicleta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanía? Bueno, recuperemos el derecho ciudadano. Rousseau decía que nosotros cuando nombramos a alguien, no entregamos nuestro poder, lo que hacemos es darle la responsabilidad de servirnos. Pero parece que eso no lo ha entendido la clase política. Y si la clase política no lo ha entendido, la ciudadanía tiene que entender que tenemos el derecho a reclamar que trabajen en función de nuestros intereses. ¿Y qué mejor interés que tener seguridad, que tener paz? Una seguridad y una paz acompañada de garantías en los tribunales de justicia, garantías en cuanto al trabajo, garantías en cuanto a acceso a la educación, en cuanto a acceso a la salud. Es decir, hay que verlo de manera integral. La ciudadanía debe retomar esa condición y esa fuerza y ese poder que tiene para exigirle a los gobernantes, no solo en la propuesta de gobierno, sino en la gestión de gobierno, que actúen para reconstruir este orden, no solo en términos de la seguridad policial, seguridad anticrimen, sino en general. Esa es mi opinión y esa es mi invitación. Todavía tenemos el poder de reclamar y el voto es una forma de hacerlo. Ojalá que encontremos por quién votar, ¿sí? Y en eso también la ciudadanía tiene el derecho a organizarse para plantear alternativas potables, viables, saludables, que nos permitan regresar a esta Costa Rica que añoramos con paz, armonía y desarrollo. Excelente. Jorge. Gracias, Noely. Primero que nada, agradecerle a nuestro invitado el día de hoy, a don José Carlos Chinchilla, por la disposición de colaborarnos el día de hoy y conversar sobre un tema tan importante y regalarnos de su experiencia y su conocimiento algunas ideas que obviamente vamos a estar tomando muy en cuenta para poder aplicarlas en la cotidianidad y poder aportar un poco a la solución de este problema que hoy agobia a nuestro país. Por otro lado, también agradecerle a todas las personas trabajadoras del Poder Judicial y también jubiladas, costarricenses en general, que nos han acompañado en el programa del día de hoy y esperar que nos acompañen en las próximas ediciones. Muchas gracias, Noel, y muchas gracias, Juanjo, en la edición. Y recuerden, afíliense a Citrajud. Ocupamos cohesionarnos, ocupamos organizarnos, tenemos retos muy importantes que solamente de una manera organizada podemos afrontar. Por lo tanto, les hago la invitación, si no son afiliados todavía a nuestro sindicato y afiliadas, que lo hagan y poder ayudarnos para poder afrontar las luchas que se nos vienen más adelante. De mi parte eso sería. Muy buenas noches y nos estamos viendo. Buenas noches.